¿Cómo está, Raúl? Buenos días. Diego Montaño lo saluda. Encantado, muy buenos días. La verdad es que es una preocupación muy grande para el periodismo nacional el hecho de que el candidato se refiera en tan malos términos a nosotros, quienes en realidad lo que hacemos es cumplir una misión de dar a conocer las noticias como son, perdón, y simplemente seguir las actividades de los candidatos. El que en una oportunidad inclusive nos ofenda con términos tan soeces, ¿no? Diciendo que nosotros somos el excremento, etcétera, no es la forma de tratar a la prensa. Finalmente nosotros cubrimos y se debe justamente el candidato a la actividad periodística, es decir, ¿qué pasaría si nosotros dejamos de cubrir las actividades de los candidatos? Ellos se deben a nosotros y que nos insulten, menosprecien nuestra labor e inclusive se enfrente como si fuésemos nosotros sus opositores. El periodista no tiene preferidos profesionalmente. Nosotros somos personas que tenemos credibilidad ante el público y hemos trabajado a lo largo de muchos años justamente en esos principios. Tenemos principios básicos de ética que nos permiten trabajar de forma excelente en información a la ciudadanía. Y el hecho de que un candidato nos menosprecie, nos insulte, nos ataque, me parece fuera de lugar. Además, con palabras soeces que no vienen al caso. Lo triste y la preocupación es que no siendo autoridad, se refiere hacia la prensa y nos amenaza, hay gran temor de qué es lo que puede suceder si él tendría poder. Ahora, señor Novillo, ¿realmente podemos meter a la bolsa a todos los periodistas y a todos los medios de comunicación y decir todos son malos o todos son buenos? No, Dani, no, definitivamente no. Y a lo largo de los años, cada uno de nosotros hemos creado nuestra senda para que la gente sepa qué tipo de trabajo llevamos a cabo. Que hay buenos periodistas y hay malos periodistas es evidente, pero el público es el que define eso. El público es el que califica en base a qué, a nuestro trabajo. Y la joya más grande que tiene el periodista es la credibilidad. Y eso se lo logra con el buen trabajo y además con los resultados. Nuestro trabajo tiene que estar enmarcado dentro de los principios de ética. Nosotros tenemos un Consejo Nacional de Ética, contamos también con exigencias dentro del artículo 106 y 107 de la Constitución Política del Estado que exige del periodista un trabajo de ecuanimidad, de responsabilidad, y que tengamos nosotros el propósito de hacer un trabajo de excelencia para el público. Es decir, no es porque uno es periodista, tiene la cámara o el teléfono o tiene el honor de acercarse a un micrófono, tiene que desvirtuar a la gente, no. Más bien hay que tener mucho respeto a los medios que uno utiliza, la cámara, el micrófono y el teclado hoy en día. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado en qué decimos, qué hacemos, y en realidad no estamos en favor de nadie. Nosotros somos el vínculo entre la gente y la autoridad. Y tenemos que ser fiscalizadores de la cosa pública, que tampoco les gusta a los políticos. Pero es nuestra misión y es una pasión el periodismo en favor de la ciudadanía. Ahora, esta tónica que usted decía, imagínense si sin ser autoridad ya está refiriéndose de esta manera, ¿cómo será cuando llegue a autoridad? Si uno se remonta a lo que ocurre en el vecindario, Javier Milei, por ejemplo, en la Argentina, también durante su campaña fue muy crítico del periodismo, los llamó periodistas ensobrados, es decir, que recibían sobres con plata. Trump, ni qué decir, Bolsonaro, y están ahí. Llegaron a la presidencia y aparentemente esa es la nueva tónica diríamos, de los políticos. De ese liderazgo presidencial, lamentablemente, sí, se presenta en algunos casos, pero nosotros no tenemos que dejarnos amedrentar con aquello, mi querido Diego. Hay que seguir adelante. Cuando uno está convencido de que el trabajo que está realizando lo hace con excelencia y en favor de los demás, nosotros debemos seguir en nuestro empeño. No nos debemos amedrentar con este tipo de actitudes o amenazas y seguir adelante. Nosotros hemos pasado horas, días, meses, años
trabajando, estudiando, preparándonos para la labor que estamos desarrollando como periodistas, y no puede ser que porque hay un ingrato líder o una persona que está desubicada en el ambiente en este momento nos pueda asustar, amedrentar o en realidad amenazarnos, ¿no? Hay también, dentro de un sistema democrático, está garantizada la libertad de prensa y expresión. ¿En qué queda aquello? Además tenemos elementos jurídicos como la ley de imprenta, que también es un elemento importante que debe considerarse, ¿no? Que es justamente exigencias al periodista para llevar a cabo un buen trabajo. A propósito del trabajo de los colegas y medios de comunicación, bueno, ahora con las redes sociales obviamente también han irrumpido, diríamos, los medios digitales, medios nativos digitales, que no necesariamente son un periódico, una radio, un canal. ¿Cómo ve usted el trabajo, la cobertura del gremio en general? ¿Qué debilidades ha encontrado rumbo a esta segunda vuelta que es inédita? Y yo lo decía, por primera vez nos enfrentamos a solo 2 candidatos. Y es decir, que cualquier cosa que se pueda decir o destinar mucho más tiempo a uno en desmedro del otro puede ser interpretado como favorecer a uno y no a otro. No, la verdad es que tenemos que tener mucho cuidado, y ahí está el nivel de profesionalismo de cada colega, ¿no? Nosotros tenemos que tener sumo cuidado en lo que decimos, en lo que expresamos y cómo lo hacemos. Para eso hemos sido entrenados, para eso hemos estudiado. Y que se tergiversen las cosas, esa ya es una mala interpretación de quién está al otro lado. Porque nosotros no tenemos favoritos. A nosotros nos interesa que la ciudadanía llegue con la información que le enviamos en base a lo que se dice, lo que hace o lo que es la noticia del momento. Nosotros no hacemos la noticia, son los candidatos los que hacen. Pero si ellos se expresan de mala manera, insultan, agreden o simplemente por la euforia del momento y el entorno eleccionario, que la multitud obligan al candidato a decir cosas que ellos quieren en desmedro, quién sabe, de los periodistas, es un desabrupto, es una desubicación, es una inmadurez y es una actitud de irrespeto a la ciudadanía. Porque al fin y al cabo uno no sabe quién lo escucha, quién lo ve o quién lo lee, ¿verdad? Pero para quien sea que nos escuche, nos vea o nos lea, tenemos que tener mucho respeto y tenemos que dirigirnos con altura, con profesionalismo y con decencia, ¿no? El utilizar palabras soeces, el ser soez, el ser malcriado, el ser irreverente, eso yo creo que más bien les resta puntos en lugar de añadirle algo al candidato. Señor Novillo, ¿usted cree que deberíamos, desde los medios y desde el trabajo periodístico, diríamos, ser más honestos y decir desde qué lugar estamos parados dando la noticia, como suele ocurrir en otros países? Por ejemplo, cuando uno ve Fox News en Estados Unidos, sabe que es un medio conservador. Cuando uno lee La Nación o Clarín de la Argentina, sabe que son medios conservadores y hablan desde esa posición. ¿Cree que nos hace falta eso en Bolivia? En términos generales, aquí la verdad entramos todos en la bolsa desde donde estemos parados. ¿Cree que eso sería mucho más honesto de nuestra parte? Yo creo que también el medio tiene su línea editorial. Ahí es donde puede expresar verdaderamente su punto de vista y su posición ante las situaciones. La nota editorial es un derecho que le asiste a cualquier medio de información. Pero ya nosotros trabajando como cubriendo noticias, pues tenemos que ser genuinos en lo que pasa, en lo que responde. Ahora, ¿qué sucedería, me pregunto, si decidimos un buen día, inmediatamente ahora, no cubrir más las actividades que lleva a cabo el candidato que nos está ofendiendo y que nos está insultando? ¿Qué sucedería si realmente no hacemos un corte a toda la cobertura de actividades de este señor? Ahí sí respondería, notaría la importancia que tiene la prensa para cualquier candidato. Y en cuanto a las redes sociales y demás, evidentemente hay situaciones muy delicadas en las que no sabemos quién está jugando de periodista, pero el público es el que elige evidentemente a quién sigue y a quién no, y a quién cree, y además para nosotros verificar las fuentes
que correspondan para saber si una noticia es real o es falsa. Señor Novillo, tomando ese ejemplo que usted decía respecto a, por ejemplo, la no cobertura al candidato Lara, ¿qué pasa si un medio se dedica solamente a sacar los extractos de los lapsus, no sé, los exabruptos, sí, y tiene una seguidilla de entrevistados durante 1 hora o más opinando sobre ese pedazo de exabrupto, de desliz, de deslengüe que tuvo un candidato? Hoy es Lara, puede ser Juan Pablo Velasco mañana, o Tuto Quiroga pasado, o Rodrigo Paz más tarde. Bueno, yo no creo que eso sería en realidad mostrar las debilidades de un candidato en vez de siempre ensalzar lo que el candidato quiere que se lo vea como el mejor candidato, ¿no? No creo que se necesite llegar a ese extremo, porque permanentemente están cometiendo errores, permanentemente están diciendo barbaridades, solitos están cayendo en su misma trampa. Aquí el punto más importante es qué opina la gente, cómo advierte el público, y finalmente el indeciso, cuando llegue a las urnas, decidirá con su voto cuál de los 2 candidatos es su favorito o cuál le ofrece un programa. Porque una de las cosas que vemos, por ejemplo, en las situaciones de debate, que no son debates en realidad, les dan a 2 locutoras el título, un tema, economía, y ellos desarrollan los candidatos el tema y después entre ellos. Bueno, pero ¿dónde está la participación periodística? La Asociación de Periodistas de La Paz, que presido, nos hemos retirado de ese convenio que habíamos suscrito inicialmente con el Tribunal Supremo Electoral, porque advertimos de que iba a manejar todo esto la Cámara de Comercio, ¿cómo se llama? De los empresarios privados, la Confederación de Empresarios Privados. Inicialmente había hecho un convenio con la APLP para que nosotros seamos los periodistas, como era tradicionalmente, manejar los debates. No ha habido participación periodística en los debates, no ha habido preguntas de los periodistas. Han sido simplemente títulos y después controladores de tiempo. Eso no es debate, mi querido Daniel. ¿Cómo deberíamos repensar el papel de los medios para las siguientes elecciones generales? Tendremos subnacionales, ahí es otra la intensidad y otros las sensaciones. Entonces, de repente ir pensando de qué manera, incluso desde la autocrítica, ir posicionando nuestro trabajo para que, por ejemplo, en las siguientes elecciones generales pueda existir un debate a la altura de justamente lo que usted menciona, con un trabajo periodístico, con preguntas de periodistas, y no necesariamente pasarle el centro para que se luzca el candidato con una buena palomita y meta el gol. Sí, así es. Diego, la verdad es vergonzoso lo que hemos visto como debate, lo que dicen ser debate, porque era una especie de guerra entre ellos para ver quién era más locuaz, quién podía insultar al candidato de su lado. Pero a futuro, como se hizo antes, como se hacía antes, la Asociación de Periodistas de La Paz, que va a cumplir 100 años y que da lugar a la Nacional posteriormente, es la que manejaba siempre estos debates. Pero eran debates donde habían preguntas directas a los candidatos. No es que había una especie de circo ahí para permitir que ellos se ataquen entre unos contra otros, no. Debería instruirse es decir, debería trabajarse como siempre se ha hecho, pero el Tribunal Supremo Electoral no nos ha permitido hacer a nuestra forma, a nuestra manera. Nosotros, los periodistas, deberíamos tener un rol protagónico para hacer las preguntas a los candidatos sin injerencia de nadie, porque en una ocasión, para la constitucionalista, por ejemplo, para la elección de los constitucionales para Sucre, nosotros hicimos un debate, pero nos pidieron en primera instancia que nosotros, como entidad que tiene credibilidad, manejemos el proyecto. Hicimos eso, aprobamos aquello, pero el día antes me solicitaban las preguntas que íbamos a hacer a los candidatos y yo me negué a entregarles, y aquello aparentemente no les ha gustado. Es por eso que cuando hablamos acerca del debate presidencial,
no iban a cumplir con la forma en que nosotros habíamos planteado. Además que la Confederación de Empresarios Privados había cubierto algunos gastos que obviamente la asociación no los iba a hacer, pero cubrían los gastos, gastos del local. Los dos medios de televisión grandes se han encargado de la transmisión y todo eso ha corrido seguramente por costos de la Confederación de Empresarios Privados y bueno, les convenía más económicamente que hacerlo de una forma más real y cívica y como se había hecho tradicionalmente en Bolivia. El debate presidencial lo manejaba, como en todas partes del mundo, los periodistas. Señor Novillo, la asociación va a tener algún encuentro, entrevistas o un foro con los dos candidatos a la presidencia rumbo a la segunda vuelta. Teníamos proyectado hacer una reunión con ellos, pero no tipo debate, sino más bien un análisis sobre qué es lo que nunca ofrecieron, no plantearon los candidatos y presentarlos. Pero ante la situación que se presenta, insultos, amenazas y demás, hemos decidido mantenernos al margen de esto como Asociación de Periodistas de La Paz. Nosotros no estamos listos para ese juego de insultos o darles una palestra para que entre ellos entren en una pugna. Lo que nosotros quisiéramos saber son programas de política, programas políticos que resuelvan la situación caótica que tenemos hoy en el país. Economía, la cuestión del combustible, la falta de dólares, es decir, soluciones a los problemas que aquejan